y vamos a continuar con la serie de Descubre Vida. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que se llevó a cabo la semana pasada y las personas que aceptaron a Cristo y lo que Dios hizo en sus vidas. Y como dijo el pastor, ahora continúa el trabajo. Ahora es lo más emocionante después del Descubre Vida, del evento. Ahora tenemos que trabajar con las personas, invitarlas a nuestro grupo, seguir orando por ellas. No se ha terminado el trabajo, amén. Entonces, la semana pasada el tema fue Descubre Libertad y hoy vamos a hablar acerca de Descubre Liberación, ¿ok? Y vamos a leer en la palabra de Dios, vamos a usar el mismo versículo. Éxodo capítulo 6, versículo 6 al 7, y vamos a hablar ahí acerca de Descubre Liberación. ¿Ok? Si lo tiene, vamos a leerlo. Éxodo 6, capítulo 6, versículos del 6 al 7. Y léalo conmigo, amén. Abra su boca y léalo conmigo y vamos a declarar la palabra esta mañana. Dice la palabra de Dios: así que ve y diles a los israelitas: yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios y voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios, y así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Amén. Déjenme hacer una pequeña oración. Ya he estado orando por ustedes, pero déjeme orar aquí en público. Padre, gracias por tu pueblo y gracias por mi propia vida. En el nombre de Jesús, muchos de nosotros, Dios, que hemos estado aquí, ya hemos descubierto libertad. Y aquellos que no lo han hecho, yo sé que tu Espíritu Santo está trabajando en ellos para que la descubra. Pero ahora necesitamos que nos ayudes a descubrir liberación, Dios, y en el nombre de Jesús, solo tú lo puedes hacer. Hay muchos de nosotros que lo hemos intentado y no podemos en nuestras propias fuerzas o con nuestros recursos. Solo en el nombre de Jesús, ayúdanos a descubrir liberación. Amén. En realidad, nosotros aprendimos la semana pasada en la siguiente, vamos a ver la siguiente slide que tenemos para hacer un resumen de lo que enseñó el pastor la semana pasada, donde vienen los 4 puntos. Las 4 promesas significativas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Algo que debemos recordar siempre, que lo que sucede en el Antiguo Testamento o lo que le sucede a Israel es una sombra de lo que le sucede a la iglesia, ¿ok? Es un retrato, es como vernos en el espejo. Y lo que está sucediéndole al pueblo de Israel lo podemos comparar con nuestra vida cristiana hoy. Van paralelos como rieles, se refleja, es un reflejo de nuestra vida. Cuando Dios le hace las promesas a Israel, son las mismas promesas que son para nosotros la iglesia. Y esas son las 4 promesas significativas, o sea, muy importantes, muy buenas, muy bonitas, de mucho valor. 4 promesas significativas. Y le dice: te libraré. Y es otra palabra en español ahí es te libertaré, de libertad, ¿ok? Y luego te liberaré. Y luego la otra promesa es te redimiré y te saciaré o te daré satisfacción. Y esas son las 4 promesas que sacamos de esos versículos en Éxodo el capítulo 6, los versículos de 6 y 7. Te libertaré o te libraré, te liberaré, te redimiré y te saciaré o te daré satisfacción. Y esas son las mismas promesas que Dios nos hace hoy. Como le digo, algunos estaremos en el punto algunos estarán en el punto donde necesitan descubrir libertad o ser libertados o librados. Otros necesitan liberación.
otros necesitan ser redimidos, que es el tema de la semana que entra, y otros necesitan recibir satisfacción o ser saciados. Hoy vamos a hablar el segundo punto, que es descubre liberación. Una de las cosas que en español, hermanos, es difícil explicar los términos porque son muy parecidos. Libertad y liberar son muy parecidos. Librar o liberar. En inglés es más fácil hacer la diferencia. Es freedom y es deliverance. En inglés es más fácil hacer la diferencia. Algunas explicaciones las voy a sacar de la traducción al inglés porque se aplican mejor. Generalmente, ¿verdad? Se nos enseñó a muchos, sobre todo los que tenemos más tiempo de ser convertidos, de haber recibido a Cristo, de haber recibido libertad, que es el primer paso o la primera promesa en esta vida cristiana. Usamos la palabra liberar relacionada solamente con las manifestaciones demoníacas, con posesiones, con tormentos del enemigo. Y es parte. Pero una de las cosas que hemos descubierto en la palabra, cuando estudiamos la palabra, es que en realidad la liberación tiene que ver o se refiere al pan para los hijos. Es una bendición para los hijos de Dios. Es para aquellos que han recibido salvación y libertad en Cristo y que necesitan ser liberados de algo más. Y es lo que vamos a descubrir esta mañana. ¿Ok? Fíjese, ahí en su bosquejo dice: muchos han sido libertados, pero viven como esclavos a sus hábitos egoístas. Y déjenme compartir con ustedes un estudio en más o menos en el 2002 reveló que de 33 estados en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, un estudio que se hizo entre 33 estados de aquí de este país, que 52% de los que están en las prisiones, después de que son libertados, después de que reciben libertad, de que los sacan de la cárcel, el 52% va a volver a regresar a la prisión. Y muchas ocasiones es lo que sucede en la vida cristiana. No ha llegado usted a un punto donde usted dice: bueno, ¿por qué me pasa esto si soy cristiano? ¿Por qué hago esto si soy cristiano? ¿Le ha pasado a usted o nada más a mí? No, a todos, ¿verdad? Porque tenemos que aprender, así como el pueblo de Israel, Dios lo libertó de Egipto, pero ahora tenía que liberarlo de los pensamientos y de las actitudes de esclavitud que había vivido en Egipto, como el prisionero que ha pasado sobre todo toda su vida o parte de su vida en la prisión y no sabe qué hacer fuera de la prisión. Y entonces es lo que nosotros necesitamos descubrir. Ahí en su bosquejo dice: han sido libertados, pero viven como esclavos a sus hábitos egoístas, a adicciones secretas y comportamientos pecaminosos, pero Dios ofrece traerles libertad, liberación, traerles liberación, trae esperanza a su vida, quiere quitarlo de ahí. Entonces, lo primero que vamos a aprender esta mañana, que liberación es diferente que libertad o salvación. Diga conmigo el número 1, liberación es diferente que libertad, ¿ok? Y luego ahí dice entre paréntesis salvación. Entonces, cuando hablamos de libertad, nos estamos refiriendo a la salvación que hemos recibido en Cristo.
¿Qué va a pasar con los que recibieron a Cristo la semana pasada? ¿Qué va a pasar con los que reciban a Cristo hoy? Ok, hay una diferencia entre liberación y libertad. Ya le dije, en inglés es deliverance and freedom. Entonces hay una diferencia y tenemos que distinguirla para poder entender esto. Cuando somos libertados, cuando recibimos libertad, cuando recibimos salvación, esta libertad se está refiriendo a las cadenas que nos tenían atados al pecado. Había unas cadenas que tenían nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo atados al pecado. Por eso la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El alma, el espíritu no tenía vida en Cristo. Por eso no entendíamos. Por eso nos hablaban de Cristo y nos burlábamos. Por eso veíamos a los evangélicos con sus Biblias y no lo entendíamos. Por eso entrábamos a la iglesia y salíamos igual. Por eso nos burlábamos, porque nuestra alma estaba aprisionada y no lo entendía. Así le pasaba a los judíos, a los israelitas cuando estaban en Egipto. Les hablaban, aquel pueblo tiene libertad, y ellos se reían. Ja, 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 ¿qué será eso? Y así éramos nosotros, así me recuerdo yo, burlándome del que me hablaba, del que me evangelizaba, de los que adoraban a Dios, de los que iban a la iglesia y levantaban la mano, de los que leían su Biblia, porque no lo entendía. Pero cuando Jesús me liberta del pecado, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene y resucita nuestro espíritu, le da vida a nuestro espíritu, entonces es que recibimos libertad. Entonces somos libertados del pecado. Y vamos a leer Romanos 6:18 y léalo conmigo, por favor. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces recibimos libertad del pecado, ¿ok? Somos libertados para vida eterna. Recibimos esta libertad para poder recibir vida eterna. Sin Cristo y muertos al pecado, vamos directo al infierno. Por eso debe haber ese deseo, por eso hacemos Descubre Vida allá en el centro de convenciones, por eso invitamos a la gente, por eso evangelizamos, porque queremos librarlos, queremos que sepan que Cristo los puede librar del infierno y darles vida eterna. Entonces te saca Dios, te liberta del pecado para que tengas vida eterna. Somos libertados para vida eterna y vamos a leer Romanos 6:22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis para vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se fija? Nos saca del pecado para darnos vida eterna. Entonces ya somos salvos, ya tenemos vida eterna. Pero ahora, ¿qué sucede? Como el pueblo de Israel ya salió de Egipto, ya va camino a la tierra prometida. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer en el camino? Y es donde encontramos la diferencia entre libertad o salvación y ser liberados o recibir liberación. Y la liberación, hermanos, en este caso, somos liberados así como somos libertados del pecado, somos liberados de adicciones, somos liberados de maldiciones, somos liberados de heridas en nuestra alma. Mientras la libertad se produjo en nuestro espíritu,
La liberación va a traer fruto en nuestra alma, que es donde están nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Mientras la libertad nos sacó para entender que en Cristo tenemos vida eterna, ahora la liberación, hermanos, nos va a sacar para entender que en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Porque ¿a poco no es cierto que recibimos a Cristo como nuestro Salvador? Somos libertados, pero no sabemos ahora qué hacer con nuestra libertad. No sabemos cómo disfrutar o cómo vivir la vida cristiana. No sabemos muchas ocasiones por qué me siento así, por qué pienso así. Muchas ocasiones es porque necesito liberación de parte de Dios. Necesito ser liberado de adicciones, necesito ser liberado de maldiciones, necesito ser liberado de heridas. Y como le digo, esto tiene que ver con mis pensamientos y tiene que ver con mis sentimientos, que la mayoría de las ocasiones van a afligir mi cuerpo. Recibimos liberación para vivir vida en abundancia. ¿Sabe? El diablo, la Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y para dárnoslas en abundancia. Y como el pueblo de Israel, hermanos, nosotros necesitamos saber cómo disfrutar esa vida en abundancia. Algunos creemos que el trabajo es una maldición, pero lo que es maldición es no disfrutar el fruto del trabajo. Y es lo que Dios quiere para nosotros, que aprendamos a disfrutar los resultados. Déjeme explicarle lo que es liberación. Liberación, en primer lugar, es un proceso, ¿ok? En el número 2, liberación es un proceso. En el número 2, liberación es un proceso. Y es una secuencia de pasos para lograr resultados. En inglés, como le digo, la palabra se puede explicar mejor. Y deliverance en inglés quiere decir diferentes cosas. Una de las cosas que quiere decir deliverance o liberación es cambiar de mano o liberar, soltar. Por ejemplo, si yo tenía prestada esta y la voy a regresar, donde hago el cambio de mano, el intercambio, eso es deliverance, cambiar de mano, ¿ok? Y algunas ocasiones nuestros pensamientos y nuestros sentimientos es lo que necesitan, soltarlos y cambiarlos de tenerlos presos al diablo o a nuestra carne y cambiarlos a la palabra y a lo que Dios quiere de nosotros. La otra cosa que significa liberación o deliverance quiere decir dar a luz. En inglés se usa para cuando una mujer está dando a luz. Y sabe, así es con la vida cristiana. Dios ya nos engendró como hijos de Dios. Dios ya nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nosotros no hemos visto la luz. Cuando tenemos esta clase de aflicciones, de adicciones, de amarguras en nuestro corazón, necesitamos dar a entender que Dios quiere que demos a luz las cosas que Él ha preparado para nosotros. Hay tanto potencial, hermanos, en nuestra vida. Hay tanto potencial en nuestros jóvenes, en nuestra iglesia. Dice la Biblia que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Quiere decir que Dios ha establecido para nosotros que produzcamos, que seamos efectivos, que tengamos mucho resultado, que demos a luz sueños, que demos a luz cosas que Dios puso en nuestra vida y que alcancemos para su gloria.
¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque estamos todavía atados y necesitamos ser liberados de muchas de esas cosas a las que estamos atados. La otra cosa que significa liberación o deliverance en inglés es un envío. Cuando Cristo nos salva, nos saca y luego nos envía, ¿verdad? Nos envía. Y la liberación es llegar a tu destino. Porque enviarse, cuando sale, vamos a suponer que vamos a hacer una compra por internet. Y yo no sé, va a comprar un vestido, va a comprar una bolsa, va a comprar una herramienta, va a comprar un traje, lo que usted quiera comprar. Una computadora. Y usted hace el trato por el internet. Hace el pago por el internet. Ya es suya desde el momento que lo pagó. Pero luego la compañía tiene que mandarla pedir o sacar de la bodega. Y luego tiene que acomodarla en una caja o en el paquete donde la va a enviar. Y luego tiene que enviarla al correo, al UPS o al Federal Express o el sistema que vaya a usar para que llegue a su destino. Y luego finalmente va a llegar a su casa y usted va a abrir el paquete y usted va a recibir aquello por lo que usted pagó. Ok, en este caso Jesús hizo el pago en la cruz del Calvario. Nos sacó de la bodega del diablo y luego nos empaquetó y nos cubrió con su sangre preciosa. Pero es durante esa transición, hermanos, de golpearse, de andar de un lugar a otro hasta llegar al destino y ser usados con el propósito que fuimos diseñados, donde se aplica el proceso de la liberación, donde necesitamos la intervención de Dios para ser liberados de aquellas cosas que nos ajetrearon, que nos lastimaron en el camino, de aquellas cosas, a lo mejor la caja que llegó afectada por qué le hicieron en el camino, hasta llegar a ser usados con el propósito que fuimos creados. Muchos de ustedes son cajas muy atrofiadas y necesitan un poco de compostura. Es un proceso. Muchas veces hay liberaciones, ¿verdad?, que van a hacerse inmediatas. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el testimonio del pastor, que así inmediatamente fue liberado de la adicción a las drogas. De un día para otro, inmediatamente. Sin embargo, hay otros que el proceso es diferente. Pero el proceso de liberación, una cosa y otra que sucede en el camino mientras llegamos a la presencia de Dios, porque este proceso continúa durante todo el resto de la vida cristiana en una u otra manera. Pero lo importante de ser liberados, hermanos, es producir o llegar a ser lo que Dios intentó para nosotros. Que vivamos la vida cristiana al nivel que Dios quiere que vivamos y que la disfrutemos, que eso es lo que Dios intenta para nosotros. La otra cosa que yo quiero que aprendamos ahí en liberación es un proceso que necesitamos ser liberados de heridas, de maldiciones, de angustias, de aflicciones, de temores. Pero déjeme explicarle cuando menos 3 de estas cosas que son importantes. De adicciones, necesitamos ser liberados, recibir liberación de adicciones. Adicciones son aquellas cosas que hacemos y no queremos hacer, pero que no podemos parar de hacerlas. Adicciones son aquellas cosas que hacemos, que no queremos hacer, pero que no podemos parar de hacerlas.
Y unos dirán, bueno, sí, la droga, el cigarro, el alcohol, las cosas sexuales, las adicciones sexuales, pero también puede haber adicciones a la comida, adicciones a la televisión, adicciones a ciertas cosas que no convienen, adicciones, todo aquello que tiene control sobre nosotros. La otra cosa que es una adicción, o que nos damos cuenta que es una adicción, cuando tratamos de esconderlo, de cubrirlo o de buscar excusas. No es que nada más esto, o no es que nada más estaba viendo un poquito, o es que no tenía nada más que hacer y tratamos de esconderlo. Pero son aquellas cosas que tienen cierto control sobre nuestra vida y necesitamos ser liberados de adicciones. Necesitamos ser liberados de heridas. Y esto es algo que afecta mucho al pueblo cristiano. Y heridas son aquellos eventos o cosas negativas, cosas que nos sucedieron, ¿verdad? Puede ser que nos hicieron o no nos hicieron, porque a veces porque nos hicieron o a veces porque no nos hicieron, porque nos dijeron o a veces porque no nos dijeron. Entonces son aquellas cosas que nos afectaron de una manera negativa, que pudo ser un abuso, un abandono, traiciones, rechazos, palabras duras de crítica, o aquellas pérdidas, las pérdidas de un ser querido, aquellas cosas que nos han dejado lastimados o abatidos. Y con estas cosas nos enfrentamos siempre, y por eso es bueno ir a los pactos, y por eso es bueno estar constantemente en este proceso de pedir la ayuda de Dios. Precisamente ayer yo escuché de una persona a la que yo creía que yo ya había perdonado, y traía un coraje todo el día y un coraje todo el día, hasta que me solté llorando en la presencia de Dios y le dije: Dios, pero es que yo creía que ya lo había soltado y necesito que traigas liberación sobre esto, sobre mi vida. Y son cosas que constantemente tenemos que estar delante de la presencia de Dios y diciéndole: Dios, estas son cosas que todavía me están afectando a mí. Y la otra cosa son las maldiciones. Son aquellas estrategias que vienen directamente del diablo para derrotarnos y estropear nuestras vidas, pero que tienen que ver con herencias de generaciones, con cosas de espiritismos, con adivinaciones, con horóscopos, con brujerías, con hechizos, con cosas de consultar a los muertos, e ir con un curandero, o ir a que te lean la bola de cristal, o cosas de ese estilo, o llamar a que te digan la buena suerte. Todas esas cosas de ese estilo son maldiciones que se abren la puerta para que tú estés atado y que necesites liberación en esas áreas. Ahora, la liberación, hermanos, lo más hermoso que yo encuentro es que está dispuesto para todo aquel que clama. Y yo quiero que lea conmigo estos salmos que están aquí de liberación. Yo quiero que lea conmigo estos versículos. El Salmo 34:4, léalo fuerte conmigo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El siguiente: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y ahora el 107:6: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Yo no sé cuál sea la cosa que te aflige, yo no sé cuál es de lo que necesites liberación. Si es una adicción, si es un temor, si es una herida que traes, pero Dios quiere traer liberación a tu vida. ¿Qué se necesita hacer para ser liberado? Si estás lastimado, si abusaron de ti, si te abandonaron, si hay alguna maldición en tu familia, en tu vida, si hay algo que te ha afectado y que tú dices: hay algo que a mí no me deja sacar a luz, dar a luz lo que Dios quiere de mí.
Hay algo que no me deja tener resultados en mi vida cristiana. Y deja que Dios te enseñe las áreas donde necesitas liberación. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué se necesita? Necesitamos la ayuda de otros. En el número 3, lo que se necesita para la liberación. Necesitamos ayuda. Diga conmigo, necesito ayuda. Dígalo fuerte, necesito ayuda. Necesito ayuda. Lea conmigo Juan 11:44, por favor. Y es bien interesante este pasaje. Dice, el muerto salió. Léalo conmigo. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Mire, la historia es bien interesante. Lázaro murió. Él era el amigo de Jesús. Y a los 4 días después de que estaba muerto, en ese tiempo los embalsamaban, los enredaban en vendas y les ponían especies para que el cuerpo no oliera mucho. Al deshacerse el olor del cuerpo, ¿verdad? De alguna manera controlarlo. Y luego dice que le ponían un sudario en la cara. No era que sudaba el muerto, era nada más, era una tela que se ponía encima de la cara del muerto. Y era un proceso que hacían para enterrarlo. Después lo metían en una cueva. Y dice la Biblia que Jesús llegó y le habló a Lázaro. Y le llama y le dice, Lázaro, sal fuera. Y aquí el versículo que leímos dice, el muerto salió, resucitó. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando recibimos a Jesús como Salvador. Resucitamos a nueva vida. Pero ¿sabe cómo venía Lázaro? ¿Sabe cómo venía? Con las vendas, enredado, con las vendas que le habían puesto alrededor. Yo no sé si venía saltando, yo no sé cómo le hizo para caminar, yo no sé, pero no podía moverse, no podía hacer nada más. Estaba resucitado. Jesús lo había levantado y había hecho un milagro con él, pero estaba atado y necesitaba ser liberado de aquellas vendas. Y así muchos de nosotros, Dios nos ha resucitado y nos ha dado nueva vida, pero hay cosas que nos han atado. A él sus hermanas lo ataron ahí por hacerle bien. ¿A ti quién te ató? ¿El diablo? ¿Una herida? ¿Las drogas? ¿El alcohol? ¿El sexo? ¿Qué te ató? ¿La comida? ¿Las heridas que te abandonaron, que te dejaron? ¿Que consultaste a algún brujo? ¿Que fuiste con algún adivino? ¿Que yo no sé, algún hechizo que te echaron? No sé qué sería. Pero esas vendas, la Biblia dice aquí que Lázaro necesitaba ayuda para que se le quitaran esas vendas. Y tú necesitas a otros que oren por ti. Necesitan a otros que te enseñen cómo quitarte esas vendas o que te quiten esas vendas. Necesitas a otros que te digan, mira, no se hace así, mira, la Biblia dice que se hace de esta manera. Necesitas ayuda. Cristo les dijo, desátenlo, quítenle las vendas. Y yo no sé por qué, hermanos, pero a Jesús le gusta libertarnos. Y luego le gusta que la iglesia, porque para libertarnos Él no nos necesita a nosotros, porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario y es por gracia. Pero para la liberación a Dios le gusta que colaboremos con Él. Y para eso necesitamos ser una iglesia que está completamente liberada de cualquier amargura, de cualquier adicción, de cualquier maldición, de cualquier cosa. Necesitamos líderes
que sepan cómo ayudar a otros. Necesitamos gente en la iglesia que no tenga vendas, que haya sido liberado completamente para poder ayudar a otros. Fueron y le quitaron las vendas a Lázaro. Necesitamos ayuda. Necesitamos a la iglesia. Mire lo que dice Hechos 2, 42, 46 y 47. Léalo conmigo. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Quiero que leamos aquí esto. Regrésamelo, por favor. ¿Qué dice aquí? No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Otra vez. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Déjeme detenerme un poquito aquí. Ni un solo día. Lunes al templo. Martes al templo. Miércoles al templo. Jueves al templo. Viernes al templo. Sábado al templo. Y domingo al templo. Y nosotros con que nos digan: el domingo tenemos culto, te esperamos a ver si puedes ir. Pues a ver si tengo tiempo. ¿Cómo no vamos a estar atados? ¿Cómo no vamos a necesitar liberación? Si por 6 días anduviste viendo, haciendo, diciendo, sabrá Dios qué tanta cosa, expuesto, sabrá Dios a qué tanto, ¿cómo no vamos a necesitar liberación? Yo oro que llegue el día donde entendamos, hermanos, que la iglesia, las reuniones, y no estoy hablando precisamente de edificio, pero la reunión de la iglesia. Si la iglesia se reúne en el centro de convenciones, si la iglesia se reúne en el patio, si la iglesia se reúne en las casas, donde se reúna la iglesia, que ahí sea nuestro punto de reunión y de prioridad. Yo no sé si no lo hemos entendido, pero la mejor organización, el mejor organismo, el mejor negocio, la mejor corporación, la única corporación y organismo sobre la tierra que va a la eternidad es la iglesia. No va ni Rendos, no va ni Walmart, no va ni la oficina, no va cualquiera que sea tu trabajo, no va la escuela, no va el fútbol, no van los deportes. Eso no te lleva a la vida eterna. Lo único que lleva a la vida eterna es la iglesia. La iglesia es lo único que nos ayuda a prepararnos para la vida eterna. ¿Cómo me molesta cuando decimos: hay tanta iglesia? La sangre de Cristo tiene poder, porque todos los días los hermanos del libro de los Hechos, donde había milagros y donde había el poder de Dios y la unción de Dios para traer liberación y para traer vida eterna y para salvar a los oprimidos por el diablo, se reunían todos los días en el templo y por las casas y no cesaban de alabar a Dios, de compartir el pan y de estar en comunión con la presencia del Señor. No hay tal cosa que traiga liberación y que traiga protección como la reunión de la iglesia. Necesitamos la iglesia y necesitamos clamar. Y déjeme detenerme también aquí otro poquito.
Y no me malentienda. Me encanta, nos encanta. Somos sus pastores y creo que uno de nuestros trabajos es orar por usted. No me malentienda de que me diga, hermana, ya no le voy a pedir que ore por mí. No, queremos orar por usted. Queremos conocer su necesidad. Queremos saber, hermano, qué está pasando contigo y orar por ti, ayudarte a orar. Pero no te impongas a andar pidiendo la oración y que tú no ores. No te impongas a andar pidiendo la oración y que tú no clames a Dios. Porque si tú sabes que necesitas a Dios, tú tienes que clamar a Dios. En mi lista de oración, primero estoy yo, porque yo necesito a Dios. Yo necesito estar fuerte en Dios para mis hijos, para mi esposo, para la iglesia. Yo estoy primero. Y luego está mi esposo, mis hijos, los supervisores, los líderes y a lo mejor mi familia. A lo mejor, hermano, usted estará en el número 20, en el número 25. Y no me malentienda, no ande diciendo la hermana Fina ya no quiere orar por mí. No se trata de esto, entiéndame. Pero en su lista de oración, usted es número 1. Su necesidad es su prioridad. Y el salmista lo sabía. Clamé a Jehová y me libró de todos mis temores. Sí, otros van a orar por ti, pero van a orar así. Bendice a la hermana, ayúdale a la hermana. A lo mejor ni se van a acordar de cuál pie te dolía. No se van a acordar de cuál lado de la cabeza te dolía. Pero sí tú sabes, señores, que esta aflicción, señores, que este dolor, señores, que este problema, clamo a ti, porque tú eres el que me escuchas y el que me ayudas. Necesitas clamar a Dios. Necesitas clamar a Dios. Hay un en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde quiera que pasaba Jesús, había tanta necesidad. Traían a los enfermos, los traían y se amontonaban ahí donde Él pasaba. ¿Y a poco el Señor, siendo tan bueno, usted no se imagina que se detuviera y le diera lástima y lo sanara? Pero sabe, cuando leemos la Biblia, ¿sabe a quién sana? ¿Sabe a quién libera? Al que le clama, le grita y lo sigue. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquella mujer sirofenicia que va y le dice: Señor, sana a mi hija. A ese le responde Jesús. A ese le hace milagros Jesús. A ese lo libera, a ese lo sana. Hemos sido libertados. Nos sacó de la prisión del pecado. Pero ahora necesitamos ser liberados de estas angustias, de estas adicciones. Tienes que llegar a un momento donde odies y digas: Señor, ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir así. Necesito clamar a ti y necesito tu ayuda. Póngase de pie.